CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común, nos venimos a la política provincial. Saben ustedes que nosotros hemos seguido mucho y muy de cerca el caso de la fenomenal crisis institucional que tiene la provincia de Santa Fe, monstruosa, profunda, que ahora parece que ha terminado de golpe, pero no ha terminado, no ha terminado. Nosotros en esa crisis hemos detectado una crisis que, como les decimos, es un club, es un establishment que atraviesa partidos y poderes y que está manejando de manera poco transparente y no tienen ninguna preocupación en aclarar las cosas a la provincia. Y nosotros hemos detectado, le decíamos, también atravesando distintos partidos, algunos políticos, algunos diputados provinciales, otros que ya no lo son, que sí estaban preocupados por ver que se terminara con esa situación. Hemos hablado del Frade, hemos hablado de Roy López Molina, hemos hablado de el diputado Busato del peronismo. Hemos hablado muchas veces de ellos como personas que no se hacían las distraídas y que se involucraban en tratar de que esto cambie. Vamos a empezar conversando con el diputado Leandro Busato de esto. Lo tenemos en línea y le agradecemos que participe de esta conversación. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen año. Muchas gracias, igualmente. Bueno, parecía que había como una pelea que se estaba dando en la política santafesina, en donde había un grupo, a partir de la denuncia de 2 fiscales, un grupo que estaba más del lado del senador Traferri, que no quiere ser investigado, y otro grupo que decía, che, vamos a tratar de cambiar las cosas y que se sepa y que se aclare, y si es inocente que se sepa, pero que haya investigación. De ese lado me parece identificarlo a usted entre otros poquitos, Leandro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se terminó eso? ¿Se acomodaron los tantos? ¿Hay un acuerdo del gobierno provincial con el senador Traferri? ¿Se ha terminado esa disputa? ¿Nos puede contar, por favor, cómo lo está viendo, Leandro, por favor? Sí, en primer lugar yo creo que es un entramado que supera los nombres propios. Lo dijimos Sí, es verdad eso. Esto no era un problema de un dirigente político en particular, es un problema del sistema. Estamos de acuerdo. Sobre la base de una aparente calma institucional, sobre la base de antecedentes fundados en declaraciones de los propios gobiernos que se han sucedido desde el retorno democrático a la fecha, Santa Fe convivió en una aparente calma institucional, una aparente armonía que muchas veces se ostentaba como ejemplo a nivel nacional de la convivencia pacífica entre fuerzas políticas. Sí. Lo que había detrás de esa calma institucional, de esa continuidad en términos democráticos, terminó siendo básicamente, por lo menos para mí, un entramado de relaciones promiscuas entre política, entre justicia y seguridad. De modo tal que cuando uno rascaba a fondo la olla y tenía la posibilidad de ir viendo lo que iba ocurriendo, iba viendo básicamente la posibilidad de que nombres de funcionarios políticos terminaran vinculados con nombres de la justicia y terminaran también teniendo repercusión directa e incidencia en los hechos de inseguridad, fundamentalmente en lo que refiere al crimen organizado con la proliferación de determinadas bandas que operaban en determinados territorios. Sí. Esa situación, por lo menos para mí, se agravó contrariamente, casi contradictoriamente, le diría, con la llegada del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. Un sistema procesal penal que a todas luces aparece como de avanzada, aparece moderno, aparece contradictorio, con características propias de un proceso mucho más dinámico y mucho más rápido, mucho más ágil. Es decir, deberíamos tener juicios penales a aquellas personas que cometen delito a partir del proceso de acusación y de defensa en mucho menos tiempo y obtener resultados mucho más favorables en las condenas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Santa Fe puso en marcha, a partir de una ley sancionada del gobierno de Jorge Obey en el
2007 el sistema procesal penal nuevo, copiando en su momento lo que era el sistema chileno, y tardó 7 años, es decir, durante el primer gobierno de Hermes Vines y casi 3 años del gobierno de Antonio Bonfatti en ponerlo en marcha. Esa transición que se fue prorrogando en la legislatura, año por año, a través de leyes que se iban votando, permitió que el armado del entramado de los ministerios públicos, la acusación y de la defensa estuviera muy condimentado, muy sazonado por la política. Entonces, cuando uno ve la conformación del MPA y la conformación del sistema público de defensa penal, empieza a ver apellidos ilustres de la política o vinculaciones de la política en algunos lugares claves que ha hecho que el sistema tarde o temprano termine colisionando contra sí mismo. ¿Por qué? Porque obviamente estaba todo fenómeno cuando no había que investigar el poder real. El problema es cuando hay que investigar el poder real o hay causas sensibles que involucran el poder real. Y ahí empiezan a aparecer claramente una serie de tensiones que en Santa Fe difícilmente algunos en algún momento, como dice usted, hemos puesto a la luz. Y que con aciertos y con muchos defectos seguramente, Marcelo Saín enfocó en su momento esta situación. Esto es lo que ocurrió en Santa Fe, por lo menos para mí, humilde modo de entender, y esto es lo que hoy está en tensión respecto a lo que queremos del sistema de justicia penal. Queremos una justicia penal real, seria, efectiva, que investigue sin condicionamientos a cualquier ciudadano santafesino, ostente el lugar que ostente transitoriamente, o vamos a tener una justicia de primera y una justicia de segunda, de acuerdo a la cara o de acuerdo a la posición política o económica de quien está siendo investigado. Bueno, está claro que por lo menos para mí existen determinadas situaciones que hacen pensar que algún sector de la sociedad, yo le diría porque para mí trasciende la política, pero la política tiene mucho que ver, va por el segundo camino, la idea de que en algunas causas es mejor que la justicia no se involucre, o si se involucra, lo haga con ánimo de hacer que todo siga, que todo pase, y que las cosas de alguna u otra manera no modifiquen el status quo de la institucionalidad santafesina. Institucionalidad que está, por lo menos para mí, sostenida sobre determinados parámetros que no se modifican. Hay que buscar claramente en los resortes del Poder Judicial, hay que buscar claramente en los factores económicos y hay que buscar en algunos sectores de la política. Yo soy una persona que no pertenezco al círculo político íntimo de Omar Perotti, no me consideraría pelotista. Todos saben que tengo una procedencia vinculada al kirchnerismo, y que estoy vinculado en mi historia de militancia a la corriente que conduce Agustín Rossi. Ahora, tengo que reconocer que el primer gobierno que intentó al menos patear el hormiguero en ese sentido es este, y probablemente de ahí viene un montón de reacciones que tienen que ver con las cosas que hemos visto en los últimos 2 años. Bueno, ahora, Leandro... Creo que sería un error, no me consta, sí. creo que sería un error que el gobierno haya tirado la toalla después de la salida de Saín y que entienda que el camino es el segundo, ¿no? Que el camino es retroceder y acordar con determinados actores o con determinados privilegios en función de una aparente calma institucional nuevamente que va a traer aparejado con el tiempo los mismos problemas. Bueno, es que la pregunta que seguía era esta misma que usted está anticipando, Leandro, porque da la impresión a partir de la tranquilidad y del voto en el tratamiento del presupuesto en el Senado, que el gobernador, que era quien a través de Marcelo Saín encaraba esa pelea para tratar de salir de ese club, de ese establishment oscuro y gris, parece que ha acordado o ha tirado la toalla en definitiva, porque no sé cómo podría haber sido el acuerdo, no veo que del otro lado haya habido ningún retroceso. Entonces la verdad que termina siendo una desilusión muy grande y una desesperanza bastante grande si esto hubiese sido así. Por eso le pregunto, ¿usted cree que el gobierno provincial tiró la toalla finalmente? No, no me consta. No me consta. Primero, Marcelo, a ver, existen determinadas instancias en las que el gobierno no tiene absolutamente nada que ver y sería muy preocupante que tuviera algo que ver. Sí. Digo, pensar que el gobierno promueve investigaciones penales a determinados actores de la sociedad, sean políticos, empresarios, dirigentes, es una barbaridad. Hay que sacarse eso de la cabeza porque, fíjese lo que ha ocurrido.
se ha intentado instalar esa idea de que el gobierno a través ahí carpeteaba, investigaba, direccionaba investigaciones penales, nada más alejado de la No hay realidad. nada de eso, sí. No solamente no hay nada, sino que vuelvo a repetirle, para bien de nuestra democracia, el gobierno no tiene nada que hacer ahí. Estoy de acuerdo. Ningún funcionario del gobierno tiene nada que hacer ahí. Entonces, Pero usted y el también gobierno sabe, promovió usted también investigaciones. sabe, Leandro, que a los fiscales, por ejemplo, alguien políticamente, por lo menos, lo tiene que bancar. Tiene que salir a hacer declaraciones, como hacían otros, tiene que salir a hacer declaraciones apoyándolos y mostrando la necesidad de una transparencia. Eso pasa poco. Son muy poquitos Bueno, los que han salido a bancar la actuación de la justicia. Yo no estoy diciendo que el Poder Ejecutivo deba meterse, lejísimo de eso, pero sí que tiene que empezar a haber algún apoyo político para bancar a los que están tratando de romper el statu quo. bueno, sin lugar a dudas, pero de esa tarea no me quepa la menor duda que yo creo que vamos a seguir adelante con lo que tengamos que hacer. Digo, me parece que en eso hay claramente ganado una conciencia en algunos sectores de la política que no se puede seguir de esta manera. Me parece que ahí el gobierno no va a tener ningún tipo de dubitación o de claudicación. Yo creo que no hay absolutamente nada que a mí me indique que el gobierno modifique su posición respecto al esclarecimiento de los hechos que haya que esclarecer. Bueno, justamente... También creo que el gobierno ha soportado en los últimos meses una embestida feroz desde algunos sectores. Y usted sabe, porque es una persona que se ha también introducido en este tipo de investigaciones y conoce a la perfección, sabe lo que ocurrió con Marcelo Saín y su salida. Sí, lo sé. Poco clara desde todo punto de vista. Poco clara en la investigación del MPA, poco clara en los allanamientos, poco clara en lo que se dijo, poco clara la causa que se está generando alrededor de un supuesto entramado de espionaje ilegal. En donde a mí, el mismo día que lo estaban allanando a Saín, me estaban llamando para decirme cuánta carpeta había y de quién. Una cosa rara, digo, ¿no? Sí. Raro. Para quien sabe leer entre líneas, y tiene un poquito de información, se da cuenta que esto estuvo absolutamente armado. Fue lo que se llama una operación, pues estaba todo bastante armadito y bien alineado, y los tiempos y las noticias y todo eso. Esto es así. Ahora le iba a preguntar esto, Leandro. El Senado aprobó rapidito y muy alineado el presupuesto que mandó el gobernador Perotti. En diputados se armó lío. No implica esto en la práctica, desde mi punto de vista, ningún perjuicio para nada en el manejo habitual y normal de la provincia, por lo menos hasta febrero que esto se vuelva a tratar. Pero, ¿cuál es la lectura política que usted hace de esto, en donde el gobernador de alguna manera fracasa en la Cámara de Diputados? Algunos dicen que el tema es porque los senadores se votaron más plata que los diputados. Sería bastante mezquino eso, pero puede ser posible. Por eso me gustaría conocer su opinión. No, a ver, en primer lugar, porque, digamos, vincular una cosa con la otra probablemente no sea tan lineal. El Senado suele aprobar medianamente más rápido los presupuestos que la Cámara de Diputados. Son 19 senadores, tienen representación casi estrictamente territorial y supeditan muchas veces el tratamiento de determinadas leyes, fundamentalmente el presupuesto, a la incorporación de un listado de obras que lo han hecho finalmente como una adenda, en donde cada senador prioriza un conjunto de obras y las suele incorporar al presupuesto, discutiéndolo con el ministro de Economía. Esto es lo que ocurrió en el Senado rápidamente, y por eso hubo acuerdo bastante rápido, y por eso el presupuesto salió de la Cámara de Senadores con mucha celeridad. Lo que suele ocurrir, le digo, Marcelo, todos los años, lo he visto en todos los gobiernos y todos los años. En diputado la cosa es un poco más trabada siempre, porque hay discusiones que no tienen que ver tanto con la lógica territorial, sino más bien con la lógica política. Y lo que ocurrió fue que la oposición, comandada por el Frente Progresista Cívico y Social, y la UCR, vinculada al sector de Cambiemos, bueno, hoy está toda la UCR vinculada al sector de Cambiemos, lograron patear el presupuesto para febrero con un gesto de mezquindad importante, repitiendo una lógica política peligrosa que es la que adoptaron sus pares nacionales con el presupuesto de Alberto Fernández. Es decir, no dejaron sin presupuesto a Omar Perotti.
dejaron sin presupuesto a las santafesinas y a los santafesinos, con un presupuesto bastante importante respecto al incremento de recursos y las inversiones provinciales en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud pública, alrededor de 800.000 millones de pesos, bajo la lógica de no poder acordar ellos o no poder resolver ellos un montón de situaciones que reclamaban de nuestro gobierno, pero que sin embargo, paradójicamente, siendo ellos gobierno, nunca cumplieron. Primero, dijeron que el gobierno, o dijeron que no querían tratar el presupuesto porque el gobierno se comportaba de modo discrecional a la hora del reparto del dinero de los municipios y comunas. Miren, nosotros estamos gobernando la provincia de Santa Fe con pandemia 2 años. En esos 2 años, fundamentalmente durante el año 2020, no solamente tuvimos que gobernar con pandemia, sino que además tuvimos que recomponer las arcas municipales y comunales de un montón de municipios y comunas justicialistas y no justicialistas, pero fundamentalmente los justicialistas, a los que les adeudaban fondos de obras menores y gastos de corrientes desde el año 2016, en algunos casos. 16, 17, 18 y 19 tuvimos que pagar. Ahora, 4 años de gestión de Miguel Lipschitz. Leandro, más allá del tema de la oposición, que bueno, puede haber sido por lo que usted dice, puede haber sido por otra cosa, no importa. Me interesa saber qué pasa dentro del peronismo. ¿Cómo está viendo usted el gobierno de Perotti? Porque parece que no está controlando bien a su propio partido, ¿no? Me da la impresión. Independientemente, entiendo sus explicaciones sobre por qué la oposición votó. Ahora, le pregunto por el peronismo. No se lo ve muy cohesionado. Mira, el peronismo, primero, en diputados tenemos una incidencia bastante relativa, somos 7 legisladores sobre 50, por lo cual ya tenemos una dificultad a priori que es bastante singular. En lo que ha sido una contrarreforma constitucional muy, muy grave, digo, ¿no? Que nadie lo dice nunca, digo, ¿no? Pero han modificado la Constitución con una ley de boleta única que le da al que gana en la categoría de diputados 28 por un voto y nosotros que perdimos por poquito tenemos 7. Porque tenemos que dividir los 22 restantes por el sistema de don. Una cosa muy, 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 muy loca. Y después me parece que sí, tenemos un nivel de cohesión, tenemos un nivel de lógica y de conversación con el Ejecutivo permanente. Lo que pasa es que a veces, bueno, obviamente, cuesta que el Ejecutivo tenga un diálogo fluido con nosotros, ha priorizado muchas veces el diálogo con la fuerza que tiene mayor cantidad de legisladores en la Cámara, y eso nos ha hecho a veces a nosotros no ser parte de las discusiones principales. Pero me parece que sí tenemos un diálogo y que tenemos una posibilidad permanente de conversar con el Ejecutivo todos los temas. Lo que hay que hacer es trazar estrategias comunes y eso a veces puede ser que no esté tan nítido, tan claro a la hora de la estrategia parlamentaria. Después, hacia adentro del peronismo, mire, no hay ningún peronista que realmente sienta el peronismo, digo, realmente, que crea que el gobierno de Perotti le tiene que ir mal, porque creo que cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta de que si al gobierno de Perotti le va mal, probablemente el peronismo no va a poder no va a poder retener la provincia. No va a poder tener chance de... que al gobierno de Perotti claro. le vaya bien, porque si queremos seguir ganando, necesitamos que este gobierno le vaya bien, digo, ¿no? Sí. Leandro, yo sé que usted no estuvo en Santa Fe físicamente en la sesión del presupuesto, pero creo que participó por streaming. Sí, yo estuve. Estuvo por streaming, ¿no es cierto? Estuve conectado online tanto el martes como el miércoles. Correcto. Estuve saliendo un cuadro de COVID nuevamente. Yo sabía eso, por eso, pero hago la aclaración para que no parezca que no conozco el caso, pero porque le quería preguntar por la situación de Luis Rubeo, ¿no? Lo que ha pasado con Rubeo, que bueno, ha tenido tanta repercusión nacional. ¿Cuál es su punto sobre eso? Mirá, desde el punto de vista reglamentario, desde el punto de vista legal, Luis pidió licencia en noviembre, licencia anticipada el 20 de diciembre, tenía una ausencia con aviso, que es lo que se suele hacer en la Cámara cada vez que te asueltás, por lo cual está ajustado al reglamento y no tiene ningún tipo de inconvenientes. De hecho, para ser totalmente sincero, nosotros preveíamos tratar el presupuesto la semana anterior, no esta semana que se trató. Después me parece que es muy, muy fuerte, obviamente, la foto que aparecen y las situaciones que se arman, pero bueno, son
son decisiones que cada uno tendrá que después explicar o ver cómo la resuelve. Yo no me corresponde a mí, ni tampoco me siento yo en condiciones de calificar, digamos, la conducta de un compañero que además conmigo siempre ha sido muy bueno y ha tenido siempre muy buenos gestos. Así que obviamente que me parece que estamos viviendo una época difícil, en donde habría que tener cuidado de todas las cosas que uno genera, y la verdad es que bueno, que obviamente yo entiendo absolutamente todas las opiniones, pero en términos personales prefiero no opinar públicamente sobre el tema. No, estoy de acuerdo, porque uno se pregunta, teniendo receso, bueno, ahora mismo, qué necesidad de tomarse las vacaciones, digo, desde el punto de vista de la relación de la ciudadanía con la política. Como usted dice, Leandro está sensible, están pasando muchas cosas que parecen tener a la política tan necesaria, pero lejos de la gente, y este tipo de cosas contribuye mucho a eso. Sí, sin lugar a duda que vuelvo a repetir, a la luz de las cosas que vienen ocurriendo, a la luz de los últimos 2 años que hemos tenido, o mejor dicho, los últimos 6 en términos económicos, pero fundamentalmente los últimos 2 con la pandemia, yo creo que hay que tener mucho cuidado y fundamentalmente de la política predicar con el ejemplo. Siempre, pero en épocas en donde hay mucha tensión, me parece que el ejemplo tiene que ser nuestro modo de proceder frente a la sociedad. Bueno, insisto, cada uno tiene después para sí, obviamente, la posibilidad de explicar algunas cosas. Lo que sí quiero dejar en claro son algunas cuestiones que probablemente no se analizan y no hay por qué analizarlas, pero que sí viene el caso a aclarar. Ningún legislador, por lo menos en el caso de Luis, la licencia que él se pidió estaba pedida de antemano, la sesión estaba planificada por una semana antes y no hubo absolutamente nada antirreglamentario desde ese punto de vista. Después cada uno con su vida, bueno, obviamente que decide qué hacer y en función de eso también después darle las explicaciones del caso, ¿no? La última pregunta, abusando de su amabilidad. El gobierno de Perotti, en mi opinión, pintaba para más. Pintaba para más, pintaba mejor. Tuvo una situación muy excepcional, que fue la pandemia desde ya, pero aún así, y tratando de despejar eso, difícil, pero tratando de despejarlo, se han cometido muchos errores, parecen no forzados. ¿Qué cosa tendría que cambiar el gobierno? Si es que usted que coincide, aunque sea en parte con esto, ¿qué cosa tendría que cambiar? ¿Sobre qué eje tendría que montarse el gobierno en los 2 años que quedan? Sobre la reactivación de todo lo que tenga que ver con la economía y el consumo en la provincia de Santa Fe, y fundamentalmente sobre la idea de que la política está en la cotidianidad de la ciudadanía. Hay que ciudadanizar la política, hay que humanizarla, hay que vivirla con más pasión. Yo lo que creo es que el gobierno ha hecho un montón de cosas buenas a las que no les ha agregado la política como semblante, digamos, ¿no? Me parece que eso es clave. Vos podés tener una provincia administrada con números que te cierran, con un montón de obras, sin déficit, con buen presupuesto. Ahora, si eso no lo trasuntás en la vida común de los ciudadanos, no se ve, ni se siente. Y la verdad es que hay que darle un poco más de épica, hay que darle un poco más de humanidad, hay que darle un poco más de política a la acción de gobierno. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas buenas y malas como todos los gobiernos. Ahora, gobernamos, como decías vos, recién 2 años en pandemia, intentamos romper determinados status quo que en la provincia de Santa Fe, vuelvo a repetirte, venían imperando desde hacía mucho tiempo. Hemos logrado estabilizar económicamente la provincia, aún en una época difícil, y me parece que lo que hay que hacer estos últimos 2 años que nos quedan como gobierno es traducirlo en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos. Si no, y vos podés tener muy buenos números, pero la gente no palpa que vive mejor, y eso te termina llevando a un escenario de mucha incomodidad, ¿no? Leandro, muchas gracias por el tiempo y todas las explicaciones que nos ha dado. Ha sido muy amable. Bueno, Marcelo, un abrazo para usted y ojalá que arranque bien el año y que tenga un gran 2022. Igualmente, muchas gracias. Ojalá para todos sea mejor. Y de nuevo, muchas gracias. Adiós. Ya. Hasta luego. Hemos conversado con el diputado provincial del Partido Justicialista, Leandro Busato. Una buena conversación de varios temas que tenía ahí pendientes.